El siguiente es un programa para todo público que puede ser presenciado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de sus padres o representantes. Julio Neuhausen, chileno, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor, ya cayó, ya cayó. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra seca. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo. Y este 6 de diciembre, vota abajo y a la derecha, vota MRS Efraín Piña, diputado. Existe una alternativa. Muy buenas noches, distinguida audiencia de Supervisión Plus.
complacidos de estar con ustedes en la noche de hoy en este programa especial que lo hemos titulado Alternativa 6D, porque vamos rumbo a las elecciones del próximo 6 de diciembre y la elección a la Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional Legislativa. En ese sentido, se conjugan tres factores, que son sociedad, política y economía. Estaremos conversando en la noche de hoy con uno de los candidatos, ¿verdad? Candidato entonces al voto lista por el partido MRS, como lo es el ciudadano Efraín Piña. En ese sentido, bueno, vale hacer un poco de historia. La historia nos refiere que el poder legislativo en Venezuela tiene su origen, ¿verdad? Nace, por decirlo así, el 2 de marzo de 1811, cuando se instala el primer Congreso Republicano, producto de aquel 19 de abril de 1810. Y desde esa fecha hasta el año 1999 fue un Congreso bicameral, es decir, de dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y era llamado Congreso Nacional, ¿verdad? Como muchos de ustedes lo sabrán. A partir de 1999, con una nueva etapa de la historia, que es la llamada Quinta República, entonces pasa a ser unicameral y cambia la denominación de Congreso Nacional por Asamblea Nacional. En ese sentido, entonces, hay esta posibilidad para integrar una nueva Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre a través del voto personal, universal y directo, como siempre se ha hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos entonces a darle la palabra al candidato, ¿verdad?, el señor Efraín Piña, para que envíe su saludo e iniciamos la conversación en la noche de hoy. Adelante. Bueno, gracias Saúl por esta invitación y un saludo a todo el pueblo de Guama, a los amigos de Sabaneta, los Chucos, Guarabao, hasta donde llega esta señal de Sucrevisión Plus. Muy bien. Gracias también por darme la oportunidad de expresar mis ideas y bueno, darle el mensaje a toda la población de nuestra campaña y de nuestra propuesta también de qué es lo que un legislador debe hacer una vez que se logre un triunfo, o que debería hacer los legisladores, los diputados, luego que alcanzan lograr un triunfo y llegan a la Asamblea Nacional. Muy bien. Precisamente comenzamos nuestra conversación en referencia a ello. Cuando hablamos de la Asamblea Nacional, muchos desconocen cuáles son las funciones de un diputado o cuáles deben ser, o por lo menos no están totalmente claras. También en ese sentido, entonces, las atribuciones de los diputados o de las diputadas, en este caso, debemos considerar términos o palabras o verbos, ¿verdad?, como legislar, discutir, controlar, aprobar, autorizar o decretar. En ese sentido, ¿qué opinión le merece a usted como candidato cuando consideramos o podemos considerar que se elaboran leyes? Venezuela es uno de los países realmente a nivel mundial con más leyes, pero que muchas veces no se cumplen o se cumplen solo parcialmente. ¿Qué nos puede decir? Bien, Saúl, lamentablemente una gran parte de la población no conoce las atribuciones de un diputado. O sea que lo que debe hacer un diputado una vez que llega a la Asamblea es, como tú lo has dicho, legislar. Un diputado, y más en las campañas, no puede estar ofreciendo que va a hacer puentes o que va a hacer carretera o que va
construir hospitales, porque esa no es su función, ni tiene sus facultades para ello. El legislador, como su palabra lo dice, es legislar, pero también es la persona que aprueba los presupuestos al Ejecutivo Nacional. Y también tiene la obligación de vigilar de que esos presupuestos lleguen de verdad a las comunidades, a los estados, a los municipios. Porque es allí donde comienzan los problemas, cuando los legisladores o los diputados se apartan totalmente de los estados, de los municipios, no interactúan con sus electores y nunca se enteran, porque cuando se presentan los presupuestos únicamente barren con la mayoría que tienen, y no estoy hablando en particular de uno, siempre ha sucedido así. Cuando hay mayoría, eso se distorsiona, y ahí es donde se prestan para la corrupción. Y actualmente, bueno, sí es verdad, tenemos gran cantidad de leyes que muchas veces se crean por, como quien dice, como cambiar de camisa. Hoy necesito una camisa verde, me la mando a hacer a verde. Pero luego que no la necesito, se engavetan, ya no funciona la ley. Entonces, y quien la viola siempre es el mismo Estado, porque los ciudadanos son los que violan la ley, siempre es el mismo Estado que la viola. Y porque un ciudadano que viola una ley siempre va preso y listo, pero muchas veces tú como ciudadano no puedes poner ninguna denuncia. ¿A dónde vas a acudir si es el Estado que está violando la ley? En ese sentido, a veces estamos desamparados. Pues. Muy bien. Por eso, precisamente, debemos tener presente, como ciudadanos de esta República, qué elegiremos, a quién elegiremos y por qué elegiremos el próximo 6 de diciembre. Y con respecto a ello, bueno, que lo acaba de señalar, la normativa legal establece que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional deben rendir cuenta anualmente de su gestión, de la gestión realizada al pueblo que los eligió, siendo este un aspecto que pareciera de poca importancia o que pasa desapercibido, ¿verdad? Preguntamos en este caso a usted, ¿qué debemos hacer en este caso cuando un diputado se desvincula, como usted lo acaba de señalar, del pueblo que lo eligió? Fíjate, sí, el artículo 197 dice eso, que los diputados deben hacer su trabajo a dedicación exclusiva del pueblo y oír sus necesidades, porque aunque ellos no vayan a resolverla, pueden discutirla en asamblea y aprobar aquellos presupuestos que van de acuerdo a esas necesidades que tengan los municipios o los estados. Es de allí donde la importancia de elegir gente nuestra, gente local que esté en capacidad de trabajar con los pueblos, gente que no se vayan a perder luego de un triunfo y se aparezcan a los 4 años nuevamente a buscar votos para ser reelegidos. Eso lo dice la Constitución. ¿Qué debe hacer el pueblo para subsanar esto con estos diputados que después no atienden al pueblo? Eso lo reza la misma Constitución, el referéndum revocatorio. Cuando aquí se le haga un referendo al primer diputado, o alcalde, o gobernador, o hasta el mismo presidente, verás que todo va a caminar derechito. Pero hay que hacer uso de la Constitución y aplicar lo que dice en esta parte. Muy bien. En ese mismo sentido, los diputados a la Asamblea Nacional tienen asignadas competencias, como usted lo acaba de señalar, en materia constitucional. Son los primeros que tienen que velar por el cumplimiento de la Constitución, diría yo en este caso, desde el punto de vista de las leyes, en materia de control político, en materia del nombramiento de funcionarios públicos, que se debe tener en cuenta allí, así como de remoción, control administrativo y de orden interno para el mismo funcionamiento de la Asamblea. Preguntamos entonces,
se cumplirá el postulado de que solo deben actuar con conciencia según lo establecido legalmente. ¿Qué nos puede decir? Sí, los diputados, como lo dice este mismo artículo de la Constitución, deben trabajar en función del bienestar del pueblo y no en función, ahí no dice que es de una parcialidad política o de partido político. Bien, pero ¿qué pasa con esta distorsión que hay? Yo lo que le puedo decir al pueblo es que las mayorías en la Asamblea Nacional no son sanas, sea del bando que sea. ¿Por qué? Porque siempre el que tenga la mayoría va a imponer todo. Entonces, eligen el contralor, que es una figura muy importante, sobre todo en el campo de la corrupción. Eligen al tribunal, eligen al poder público. Entonces, eligen todo. En cambio, se debe buscar una Asamblea Nacional equilibrada, donde haya representación de todos los factores. Eso es lo que debería ser. Eso va a ocasionar de que para hacer elección de cualquiera de estos otros poderes se tenga que debatir y se tenga que tomar en cuenta muchos factores que no son tomados en cuenta ahora, sino que siempre se busca es asegurar de que no se investigue cualquier caso, de tener a mi favor para utilizar los poderes a beneficio de quien está gobernando. Muy bien, sí, acaba de puntualizar algo. Pareciera que lo importante es la asistencia a las sesiones y el hacer bulto y levantar la mano. Es lo más importante en la elaboración de leyes, y que en vez de actuar cambiamos la palabra conciencia por conveniencia. No sé qué dice usted en este sentido. Sí, es así, a conveniencia. Como te dije hace rato, tratar de hacerme un traje a la medida, pues. Entonces, eso ocasiona, y a veces pasa, yo no voy a caer de que es de este o del otro, de que si es del corral de la izquierda o del corral de la derecha, sino que el que tenga la mayoría va a imponer siempre eso. Y eso ocasiona entonces lo que sucede a veces con algunos presupuestos, algunos proyectos, que simplemente desaparecen y no se investigan porque si alguien, la minoría, va a colocar una denuncia o a solicitar una investigación, le pasan la planadora y eso muere ahí. Entonces eso da pie a que siga la corrupción desmedida. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ponte tú, aprueban un proyecto del puente X, se perdió el dinero. ¿Cuál es la motivación que eso siga? Porque se perdió el dinero, pero yo vuelvo a meter, si yo soy alcalde, vuelvo a meter otro presupuesto, y si se perdieron 30 millones, bueno, ahora me aprueban 80 millones para ese puente porque ahora cuesta más dinero, y más bien es un premio que le están dando a la corrupción. Eso está sucediendo ahora y sucedía antes también. Entonces, de allí, de que es importante gente patriota y gente que vaya a trabajar en bienestar del pueblo y que haya el equilibrio en la Asamblea Nacional. Este es un ente muy importante para la Contraloría. Muy bien. Bueno, continuando entonces con nuestra conversación, los invito a refrescar un poco con un nuevo tema por allí y regresamos con el candidato, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional, voto lista, Efraín Piña. Veamos entonces qué nos dice la letra de esta canción. Adelante, director. Y este 6 de diciembre, vota abajo y a la derecha, vota MRS Efraín Piña, diputado. Existe una alternativa. El sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limonada, se la
pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado se quiere adueñar del baile. Total, a los golfatillos no hay olor que se le escape. Total, a los golfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Nos toca primero pues trabajar y tendremos patoitos, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el porcho no tengo ningún puñal. Y si sigue siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Oiga, mire, usted no es nada, no es chicha ni limonada. Se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Y este 6 de diciembre, vota abajo y a la derecha, vota MRS Efraín Piña, diputado. Existe una alternativa. Muy bien, de regreso con ustedes, agradecemos pues, ya están llegando los mensajes, ¿verdad? A través del número que ven allí en pantalla, ya el candidato a la asamblea pues nos va a dar respuesta a sus inquietudes, pero vamos a seguir entonces llevando la dilación del programa, tal como la tenemos. Sí van a tener su respuesta, tranquilos, ¿verdad? Agradecemos entonces, nos sigan enviando, ¿verdad?, de esa forma sus inquietudes. Es importante, ¿verdad?, ya lo que se ha dicho por allí, la proposición, ¿verdad?, que es lo importante. Lo más importante del discurso, ¿verdad?, es qué se va a hacer o qué podemos hacer. Bien, entramos, como lo dije al comienzo, estamos enfocando, las ideas van, sociedad, pues que somos todos, las personas, los seres humanos, y no está desligado, se desligan solamente para su estudio. La parte política, por aquello de que el hombre vive de la política, que ojo, es diferente de la politiquería. Vemos también por ahí el concepto, yo siempre lo digo, politiquería es otra cosa, la política es de altura, es de educación, es de formación. Y lo que es la economía, ¿verdad? Y dentro de la economía, pues, el candidato, ¿verdad?, que tenemos hoy acá, con quien estamos conversando, el ciudadano Efraín Piña, tiene bastante conocimiento, puesto que es un hombre conocido como emprendedor. Se ha destacado, ¿verdad?, por su labor, su empeño y su desempeño en funciones laborales, que a lo mejor muchos de ustedes conocerán. Bueno, el caso es que si nos referimos a la economía venezolana, sabemos que está marcada en la actualidad y desde hace cierta cantidad de años por la actividad minero-extractiva, valga decir principalmente petróleo. El petróleo es el punto álgido de nuestra economía. Eso no es un secreto para nadie, todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora, el petróleo ha dado origen precisamente a una mentalidad que los economistas la llaman rentística,
¿verdad? Porque vivimos de la renta, y cómoda, que se ha asumido tradicionalmente desde que se inicia la explotación petrolera en Venezuela, por el Estado y por la población. Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a esa mentalidad que la acabo de mencionar y a esa actitud cómoda asumida por Estado y población? Fíjate, hemos oído muchas veces la frase esta de Arturo Lar Pietre, que la tienen rayada ya, todos los gobernantes la dicen, pero ninguno la hace. Y sencillamente es porque no saben cómo echar a andar ese tren de la producción, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque a veces nos vamos con los candidatos, tanto alcaldes, gobernadores, a ese presidente, por los discursos, porque por el marketing y por el mercadeo que hacen de propaganda, pero no hemos elegido a las personas clave que echen a andar una economía del país. Porque ¿cómo se transforma esta economía? Empezando de lo micro hacia lo macro, pero para eso tiene que ser dirigido por personas que sepan de esto. A veces hay personas que me han dicho, no, que el empresario tiene que irse a producir y el político a veces es el que le toca siempre dirigir. Y eso es la política, es para los abogados nada más exclusivamente. Eso no puede ser. Entonces, nosotros estamos dando este paso por eso. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que tenemos planteamientos, tenemos proyectos para impulsar o para producir los cambios que necesita este país. Ciertamente, yo estoy ahora como candidato a la Asamblea Nacional y no es facultad de un diputado ejecutar proyectos, pero sí los puede plantear. Si un alcalde no produce proyectos, por ejemplo, tenemos acá el caso de cantidad de años del agua potable aquí en Guama. ¿Habrá un proyecto de una moderna planta de tratamiento allá en la Asamblea Nacional? Nos hacemos esa pregunta. Para solucionar ese problema de décadas. En Guarabao me manifiestan lo mismo, problemas con el agua, sufriendo el agua, pues, si le llega una sola vez a la semana. Y así innumerables problemas. Pero también tenemos el problema del desempleo. Y eso trae como consecuencia la delincuencia. Y eso está comprobado en otros países y en algunos estados de otros países donde la productividad es alta, el desempleo es casi cero y la delincuencia es casi cero también. Ahora, ¿cómo empezar a producir empleo? Eso lo vamos a ir desarrollando, pero, por ejemplo, lo más importante, por ejemplo, la agricultura, es la que genera más empleo y la que puede ocasionar o empujar la agroindustria. Pero ¿cómo transformar? Para empezar, tenemos que ponernos a producir, que no lo estamos haciendo. Segundo, pues es una cadena. Segundo, eso que producimos, transformarlo. ¿De qué manera lo vamos a transformar? Entonces, ahí es donde viene el detalle. Tiene que haber los conocimientos de un gerente que guíe lo que necesitamos. ¿Qué tipo de industria? ¿Cómo se va a ejecutar eso? Si es mixto con el Estado o apoyar a los privados que se vayan hacia eso, formarlo. El emprendedor se puede hacer, pero hay que formarlo. ¿Cuáles son los errores que se han cometido aquí? De que por populismo se dan créditos, cada vez que hay elecciones se empieza a repartir real, pero no se formó a esa persona para que salga adelante. No es una persona que administrativamente está preparada. Y no se trata de que todos los emprendedores tienen que ser licenciados en administración, no. Hay unas cuestiones básicas. Yo no soy licenciado en administración y tengo 19 años con mi empresa. Pero sí hay cuestiones básicas que uno debe saber, contables, administrativas. Simplemente saber de que uno tiene que hacer el apartado para la materia prima y para el pago de personal y de ahí, a partir de ahí es que se planifica el crecimiento.
pero eso tiene que ser impulsado por alguien. No veo honestamente quién es ese guía hasta los momentos, a corto plazo, que nos pueda guiar hacia eso. Se han cometido otros errores, por ejemplo, la producción está en el suelo. Acabó hace unos meses que se leyó por la prensa, Venezuela firmó convenio con China para la producción agrícola y con Vietnam. A China, sinceramente, no le conviene que nosotros produzcamos, simplemente que le compremos. Otra cuestión que tiene la producción en el suelo, con el tipo de cambio, los valores que tenemos. Ese es un bochinche que no puede seguir. Eso está matando la producción nacional. Y hay una desventaja que tienen los pocos productores que están aquí en el país. Ok, no, que el dólar está a 6.30 porque hay que traerle comida barata al pueblo y hay que traerle los aire acondicionados, la nevera y el televisor barato al pueblo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero estaría más de acuerdo si esas neveras, esas lavadoras fueran hechas por venezolanos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque traerla de China, estamos fortaleciendo, es la mano de obra china, produciendo empleo allá en China, mientras el venezolano está pelando desempleado. Entonces, otra cosa con el dólar a 6.30, vamos a llevarlo, ejemplo, cómo se produce aquí un maíz para competir con un precio internacional. El maíz que se trae acá, en el precio internacional, fíjate, traje esta lámina, estas no son inventos míos, este es el precio del dólar, en dólares, de la tonelada de maíz. Si vemos acá, este es el precio de ayer, no sé si se ve este cuadrito aquí negro, me tengo el dedo, 361,62 dólares la tonelada de maíz. Es el precio de ayer. Bien. Si nosotros eso lo dividimos entre 1000, nos queda que el precio del maíz estaría por los 0,36 céntimos de dólar el kilo. Si lo multiplicas por 6 dólares, 6,3 dólares, quiere decir que el precio del maíz sale como a 2 bolívares, 2,25 bolívares el kilo de maíz que trae el gobierno. ¿Será que algún productor puede competir con esos precios? Producir maíz a 2 bolívares el kilo. Es para que ustedes se den cuenta cómo se está matando la producción. Simplemente no se puede producir, no se puede competir, es algo desleal que está haciendo el gobierno, porque no podemos competir con lo que está trayendo ellos, y no es regulando, por más que regulen, no van a solucionar nada. La cuestión es incentivar. En cambio, yo les voy a poner un ejemplo, si aquí se eliminara el dólar a 6.30 y el de 13 bolívares, y se dejara el de 200, ¿a cómo saldría ese kilo de maíz? Más o menos a 72 bolívares, el maíz que está trayendo el gobierno. Entonces sí, podríamos ponernos a producir para competir con esos precios, que sea más barato aquí producir el maíz, y sí se podría, y no valdría la pena estar importando maíz. Por eso le digo, ese dólar a 6.30 es un engaño. Que va a producir inflación si se deja ese dólar nada más y se van a encarecer los productos. Pero ¿qué más inflación? ¿Por dónde está la inflación? ¿Será que estamos comiendo comida barata y estamos comprando que no tenemos ni repuesto, ni caucho, nada? ¿Quién puede comprar, una persona humilde que tenga un carrito y esté trabajando en una línea, comprar caucho a 80.000 bolívares cada uno?
Eso es deslealtad con el pueblo. Y otra cosa que tendría más bien a su favor el gobierno, con dólar a 200 bolos, es que por cada dólar le va a entrar más bolívares. Si antes le están entrando 6 bolívares, ahora le van a entrar a la administración pública 200 bolívares por cada dólar. Y podría utilizar ese dinero para apoyar por lo menos a la gente emprendedora, para formarla, para empezar a producir acá, a dar crédito, financiamiento. No digamos que se va a poner a regalar, pero sí financiar, apoyar. Hay mucha gente con ideas, pero necesita el apoyo. Entonces también eso se vincula de que si no tiene la aprobación de X organización, si no es está inscrito en tal partido, entonces no tiene beneficio. Bien, entonces de esa forma es como contraproducente producir, o sea, no se puede, mejor dicho, no es que es contraproducente, sino que sencillamente no se puede producir acá. Fíjate, creo que hasta no hace mucho el gobierno, porque el gobierno está comprando el maíz a 2 bolívares, 2,25, pero, por ejemplo, a esta fábrica que tiene acá de Alimento Polar, se lo vende a 15 bolívares. Y la harina la tenía regulada a 19 bolívares. No estoy seguro, no me ha llegado información, pero creo que ya la subieron. No estoy al tanto de esto. Pero esto también es criminal. Ah, no, porque es el pelucón que está estafando, que está cuestión. Pero quiero que sepan algo. La vez pasada, cuando el pelucón le planteó al presidente que le entregara la planta de la miel, la que era antiguamente de Maseca, para ponerse a producir tantas toneladas de harina de maíz y llegar al 75% de la producción nacional. Yo como presidente, le hubiese tomado la palabra. Está bien, yo te voy a entregar la planta, pero también te voy a entregar 300.000 hectáreas para que tú me produzcas todo el maíz aquí en Venezuela. ¿Por qué todo el maíz tiene que ser importado? ¿Y por qué? ¿Sabe que Alimento Polar tenía la fundación de ANAC, que creo que la cerraron recientemente, donde tiene laboratorios para procesar semillas, para producir semillas certificadas? Porque creo que esos eran los piensos en años atrás de ellos. Y eso se fue porque es un negocio importar. Entonces se habla del pelucón, pero no se le exige lo que se debe exigir realmente. Producen el maíz aquí. Ah, pero quiero que sepan otra cosa. El gobierno le compra al maíz a una corporación. Y uno de los socios de esa corporación tiene que ver con el pelucón. Entonces, ¿se fijan cómo el pelucón le vende el maíz al gobierno? El gobierno le vuelve a vender al pelucón, y entonces se tiene un negocio de importación, pues. Y otra cosa que a veces los políticos, los que están en el gobierno, no se incentivan más a importar porque hay las comisiones. Para que ustedes vean la importancia de tener una Asamblea Nacional que de verdad ejerza la Contraloría. Aquí hay mucha tela que cortar. Y eso no se dice. Sino que hay propuestas y le pasan la planadora a cualquiera, aprobarla, cuando hay mayoría. Yo lo que le pido al pueblo, conciencia. Sepan por quién van a votar, no por colores, no por líneas. Porque sí, hay una misión vivienda. Exacto, eso hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo, que siga adelante. Pero necesitamos empleo para que aquellas personas puedan empezar a fabricar sus casas o pagarla, comprarla. Porque un gobierno populista siempre buscará eso, estarle dando al pueblo comida, todo, pero para mantenerse en el poder, nada más. Pero si seguimos así, vamos a mantenernos atrasados.
vamos rumbo a la perdición. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros tataranietos? Podemos nosotros vivir de maravilla, que nos den las bolsas de comida barata, pero estamos destruyendo el país. En eso es que hay que tomar conciencia. Muy bien. Acaba precisamente de tocar, o acabamos de tocar un aspecto que es puntual y que es álgido, porque es la economía precisamente. A eso me refería, y lo ha dicho bastante claro, ¿no? Cuando hablo de la condición rentística del país, que vive de la renta del petróleo, pero se ha convertido en facilismo. Eso ha generado, ¿verdad?, unas consecuencias que no lo digo yo, lo dicen los economistas, ¿verdad?, de acuerdo a lo que he estudiado, lo que hemos leído por allí. El problema radica en que la economía está constituida por tres sectores, ¿verdad? El primario, que es la minería y agricultura, su característica; el secundario, que es la industria; y el terciario, que se refiere a los servicios. Entonces, en el caso de Venezuela, por la capacidad rentística, se ha generado un crecimiento del sector terciario a expensas del primario, pero por la minería, es decir, la extracción minera, para precisamente la exportación. Y se acomoda, cuando hablo la palabra comodidad, es que esos bienes se utilizan para surtir a la población, pero no nos ha enseñado, o no se ha enseñado a producir realmente, ¿verdad? Que allí es donde está el punto que acaba de señalar. Eso genera, por supuesto, un desequilibrio dentro de la economía, de tal manera que, si se quiere, Venezuela tiene una economía que está de cabeza, estamos de cabeza en vez de estar parados, ¿verdad?, en vez de estar de pie, y que el sector servicio no es precisamente el que va a solventar ese desequilibrio. Se solventa entonces con la producción, como lo acaba de señalar, agrícola. Entonces, no importando productos, sino generando la producción en nuestro país. En ese sentido, recordamos la palabra del padre de López, que parece que está más vigente que nunca, ¿verdad?, Juan Pablo Pérez Alfonso, quien expresó, ¿verdad?, cuando vio la condición del petróleo, en una oportunidad, y así quedó escrito para la historia, dijo: estamos hundiéndonos en el excremento del diablo. ¿Cuál es su opinión? Fíjate, nosotros, yo creo que nos quedamos en la parte tecnológica en el siglo XIX, porque nos falta mucha tela que cortar para actualizarnos, para lograr tener éxito en lo productivo. Y entre más nos tardemos en producir los cambios, tenemos que empezar nosotros mismos a producir esos cambios de conciencia, que no es por nosotros, no es por obtener un cargo, sino que ahí la preocupación es por la juventud, nuestros hijos, nuestros nietos, que no tienen ningún futuro sino la perdición si este país se va al foso. Afortunadamente tenemos recursos, cómo salir adelante, pero ¿qué pasa si el precio del petróleo se va a $10? Ahí vamos a mendigar a los demás países que por favor nos traigan comida, y será más difícil invertir en la producción. Debemos aprovechar que todavía está en un promedio de $40 para empezar a producir esos cambios. Es necesario, es vital. La gente tiene que tomar conciencia de que necesitamos los cambios, necesitamos gente capaz para producir esos cambios en el país. Es necesario. Fíjense, la producción no se puede lograr, como lo decía antes, trayendo asesores de grandes potencias que no les interesa que nosotros produzcamos, porque esos mismos asesores
recomiendan que lo mejor es eso, importar, que ellos traen la tecnología. Venderle a Venezuela, eso es lo que ellos necesitan. No quieren un competidor que se vaya a poner a producir acá, ejemplo, tarjetas electrónicas, computadoras para la agricultura, porque es otra cuestión, la agricultura también se quedó en el siglo XIX. Ya hoy la agricultura no es agarrar un machete, un hacha y una escardilla, eso pasó a la historia. Los países que están produciendo masivamente utilizan lo que llaman los PLC, que son unas computadoras industriales especialmente para eso. Que un sistema de riego hay que tecnificarlo, que esa computadora ocasiona de que prenda a tal hora y se apaga a tal hora, me mide los niveles de humedad de la tierra, la temperatura del ambiente, y esa mata va a producir más, se agrega automáticamente el fertilizante. Pero ¿sabe otra cosa? Esos PLC que estoy hablando, hay gente capacitada aquí para hacerlo, diseñarlo, me consta, porque ese ha sido mi trabajo también. Automatización industrial. Y por eso lo hablo. Conozco colegas que han diseñado, no es que la compran, la han ensamblado, han fabricado la tarjeta, la computadora, únicamente lo que compran es el chip, lógicamente, pero lo han hecho. Equipos que pueden mejorarnos la producción agrícola. Eso se puede hacer en Venezuela y de eso es lo que hay que apoyar. Y aquí no se impulsa eso porque por el temor a los errores, pero de ahí es donde viene la experiencia, porque error es el nombre que uno le da a los experiencia es el nombre que uno le da a los errores que cometen. Entonces hay que equivocarse para poder salir adelante, pero hay que equivocarse con esto, emprendiendo. No equivocarnos trayendo a veces 500.000 toneladas de pollo y después no encuentran donde enfriarla y se pierden. Y de paso quebramos al productor de aquí. Eso es lo que está pasando. Es una realidad realmente fuerte y, como diríamos, avasalladora para el país y para los productores. En este caso, entonces, por eso hablamos de la crisis económica. Y en relación con esto, vamos a pedir entonces a nuestro director que coloque por allí un video que nos hace ver esta realidad, o una de las grandes realidades, si se quiere, que afecta al país a diario en la actualidad. Vamos entonces... Apiñados en interminables... más su particular vía crucis para conseguir alimentos en los principales supermercados del país. No es justo porque mira como todas estas personas mayores y mire, mujeres embarazadas y con niños y todo, y mire, y esta niñita que está aquí es mi nieta, hasta personas enfermas, estamos haciendo cola para poder comprar una leche. Todos los días de aquí voy a otro lugar a hacer otra cola para comprar acción para fregar los platos. Eso no es justo. Estamos cansados de hacer cola. Desde el último año, Venezuela lidia con la escasez de al menos 1 de cada 4 productos básicos, lo que incluye artículos como leche, aceite, pollo, carne, harina de maíz o pañales. Es frecuente que se generen tumultos entre los compradores, ávidos de obtener alguno de los productos. Es por ello que el gobierno venezolano empezó a desplegar al ejército y cuerpos policiales para que custodien los supermercados y garanticen la seguridad. Pese a los reportes del propio Banco Central sobre la escasez de productos, el gobierno atribuye la crisis a una conspiración opositora que califica de guerra económica, de especulación y acaparamiento. Y este 6 de diciembre, vota abajo y a la derecha, vota MRS Efraín Piña, diputado. Existe una alternativa. Muy bien, continuamos entonces
Fíjense, conversando sobre este tema tan interesante y como lo acaba de señalar, ¿verdad? El candidato Efraín Piña, ¿verdad? Candidato voto lista a la Asamblea Nacional en las próximas elecciones del 6 de diciembre por el partido MRS, tenemos entonces que hay una crisis económica y que se debe, ¿verdad?, a aspectos principalmente, diríamos, políticos que han intervenido. No todo es negativo, tampoco todo es positivo, es decir, hay factores que han intervenido a favor y en contra de los esfuerzos que se están haciendo y que se han hecho a nivel nacional. ¿Qué nos puede decir de esto? Fíjate, cuando yo te decía la parte de que muchas veces el mismo Estado o el mismo gobierno se busca esos asesores para que impulsen o hagan los cambios acá. A veces suena, por lo menos a mí me da rabia. Coraje, como dicen los mexicanos. Sí, coraje, vamos a decirlo. Cuando escucho eso, de que viene una delegación de Vietnam a enseñarnos a la parte agrícola. Ok, ellos están más avanzados, pero miremos también al venezolano, que está capacitado también, profesionales que tenemos con suficiente experiencia y conocimiento para producir la tecnología. Hay que darle oportunidad. Entonces, mientras estemos en ese sistema de buscar las soluciones afuera y no encontrarlas nosotros mismos, vamos a seguir mal. Nosotros tenemos que, ya les decía, tenemos que tomar conciencia, porque somos nosotros los que tenemos que empezar los cambios. Si cambiamos nosotros, vamos a cambiar gobiernos cuando dejemos de pensar y no estoy hablando de golpe de Estado, es democráticamente por votos, a elegir las personas adecuadas. Miren las propuestas de los candidatos cuando se lleguen a las elecciones a gobernador, a alcalde, a presidente. ¿Qué candidatos nos propone, tiene las ideas para impulsar el desarrollo del país? Porque mientras estemos siguiendo líneas, votando por colores, no nos importa, no importa quién se ponga, sino que lo importante es, como decía alguien también de la parte del opositor, no importa que loco se ponga, agarre esto, pero lo importante es salir de esto. Eso tampoco puede ser. Debemos con tranquilidad empezar a hacer buena selección, a impulsar nosotros mismos el desarrollo. Pues le hablaba, ok, los cambios que hay que hacer de tecnología, impulsar la tecnología, pero ¿quién tiene que impulsar eso? Es el gobierno que tiene el dinero. Un productor que tenga 10 hectáreas, 5 hectáreas, no va a poder comprar un PLC, pero los estados sí lo puede, y lo puede formar para que lo maneje, con el adiestramiento adecuado. Entonces de ahí la importancia, todo radica ahí, en el Estado, en el gobierno, que tenemos que comenzar los ciudadanos a cambiar ese gobierno. Muy bien. Se dice, continuando con la parte de la economía, ¿no?, que es bastante lo que más afecta al país, se dice que Venezuela, nuestro país, tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, superando el 100% interanual. Vuelvo y repito, eso no lo digo yo, eso lo dicen los economistas y lo pueden buscar a través de internet. Situación en la que sabemos, y como ya lo he dicho, influyen factores internos, es decir, propios de la economía del país, desde adentro, pero también hay factores externos, porque recuérdense que vivimos en una situación de globalización, es decir, estamos interconectados con el mundo. En relación con ello, se habla mucho precisamente de lo que ha sido en los últimos tiempos, los últimos meses, por decirlo así, para Venezuela, de dos problemas puntuales, que son, por un lado, la escasez de bienes, ¿verdad?, de alimentos principalmente, y por otro lado, el contrabando. ¿Qué nos puede decir en relación a ello?
Fíjate, como tú lo decías, hay diversos, los problemas son diversos, o sea, las causas, lo que ocasionan los problemas actuales. Que ahí el gobierno dice que la guerra económica, que el imperio. Ok, imperio hay varios, no es uno solo. Lo que le decía hace rato, que anteriormente los españoles nos cambiaban el oro por un espejito. Igualito, ahorita cambiamos de dueño. Antes teníamos unos gobiernos que hacían únicamente negociaciones con Estados Unidos. Y ahorita los chinos nos están cambiando por baratija el oro negro que tenemos. Porque los chinos no nos están pagando con dólares, nos están pagando es con lavadoras, con neveras, que se deberían producir acá. Y el petróleo, que nos los paguen en dólares para tener divisas. Eso es lo correcto. Entonces, simplemente cambiamos de dueño. Ahora, también le explicaba la locura del dólar a 6.30. Eso daba motivo en una economía tan mala de que cualquiera agarra esas comidas baratas y tiene el negocio de llevársela para Colombia y se hace millonario al minuto. Y los negociadores están metidos en todos lados. Ahora, no es como quien dice Pedro Pérez, el del barrio, el que va a llevar esa comida para Colombia. Los pimpineros pasarán una parte, pero el grueso pasa por otros medios. Pero esto es producto de la distorsión en el tipo de cambio. ¿Qué motiva eso? Entonces son cuestiones urgentes que hay que corregirlas. Eso debió hacerse hace un año atrás. Si se hubiese hecho el tipo de cambio que se hubiese puesto oficial, porque el control, por ahora, mientras no produzcamos, tiene que haber control de cambio. Pero un cambio, un precio, que se fije un precio que esté acorde con la economía. No, porque no es que nos traigan la comida regalada, que es barata, sino que eso no perjudique a la economía nuestra, a la producción nuestra, como lo está haciendo ahora. Bien, entonces, esos factores son fundamentales, por eso yo insisto en eso. Es urgente desmontar, no desmontar el control de cambio, sino eliminar los tres tipos de cambio que tenemos, los tres valores, y dejar uno solo, para empezar a estabilizar la economía. Ustedes verán que si, por ejemplo, ese precio que yo dé, eso lo analizarán los economistas cuál será el óptimo, pero sé que el de 12 no es ni el de 6. Pero ustedes, un ejemplo, que coloquen el precio a 200 bolívares y verán cómo empiezan a aparecer todos los productos aquí. Estoy seguro. Se empieza a estabilizar la economía. Y porque va a ser rentable empezar a producir acá. ¿Me entienden? De las crisis pueden salir las grandes oportunidades, pero tenemos que tener las condiciones. El Estado tiene que brindar las condiciones para que produzcamos y empezar a producir. Yo la otra vez le planteé diversas ideas en uno de los programas. Mira, por ejemplo, el productor de pimentón, que a veces siembra y se le pierde. Primero, no tiene las condiciones, la tecnología adecuada para eso. A duras penas puede producir, pero si no, el pimentón cuando se da, se madura y si no se vende rápido se pierde. Y eso frustra al productor. Pero si nosotros instalamos una planta deshidratadora y convertir ese pimentón en especie, que conserva las mismas propiedades, el mismo sabor, de ahí salen pequeñas empresas. Generamos empleo y salvamos toda parte de la producción. Que la producción del jabón, por ejemplo, que tiene que ser Colgate-Palmolive, que es una transnacional, que ese es otro problema que tenemos. No, que hay que incentivar que vengan los chinos a invertir, que vengan de fuera a invertir aquí en Venezuela, pero ¿por qué no podemos empezar a innovar nosotros, empezar a emprender nosotros? Una de las cuestiones más sencillas que hay es producir jabón.
Son 3 componentes básicos. ¿Será que lo tenemos acá? La soda cáustica, el agua. ¿Será que tenemos agua? Y lo otro es la grasa, que puede ser grasa vegetal. Tenemos grasa de palma africana, tenemos aceite de coco, lo que sea. Y lo demás es fragancia y color. Fíjate lo sencillo que pueden salir hasta empresas familiares de ahí. A propósito, yo voy a empezar a dar unos pequeños talleres para que las familias empiecen a producir en sus casas jabón y solucionen, en vez de estar haciendo cola de la fritura, el aceite de fritura, se puede convertir en jabón. Entonces vamos a dar esas ideas para que ustedes vean. Pues yo no estoy hablando por hablar, sino que también puedo aportar ideas. Fíjense que acaba de decir algo que es puntual también, importante, dentro de los proyectos, por eso decía que no todo ha sido negativo. Se ha hablado mucho también del desarrollo endógeno, de eso que usted se refiere, precisamente lo tenemos que lograr con el desarrollo de la economía, pero desde dentro, no desde fuera, tal como usted lo ha explicado. Entonces, pero nos hace falta, o sea, eso parece que se quedó, o se ha quedado en proyectos, o se ha quedado en palabras, pero no se ha ejecutado. Y ese es uno de los puntos débiles también, que lo mismo que ocurre un poco con las leyes, que se aprueban, se pueden ejecutar, pero no hay un seguimiento o una evaluación constante, ¿verdad?, que permita la prosecución, ¿verdad?, la evaluación y prosecución a futuro. Bien, volviendo al tema, ¿verdad?, en el año 2007 fue presentado para su aprobación ante la Asamblea Nacional un proyecto para la construcción de un tren, ¿verdad?, llamado Telmac, pero precisamente de esto que quedó inconcluso, no sabemos, dice, nunca más se supo, se oyó hablar de él, ¿verdad?, ahí está la imagen, y ¿nos podría explicar en qué consiste este proyecto, qué pasó o qué cree usted que pasó con eso, por qué no se aprobó? Bien, Saúl, antes de darte esta respuesta, quería complementar un poquito la anterior. Yo no es que esté en contra de las inversiones externas, bienvenidas, pero ¿cuál es el problema para los venezolanos cuando de estas empresas transnacionales? Que ellos producen acá en Venezuela, venden sus productos, pero los bolívares que ellos obtienen necesitan cambiarlos en dólares para llevárselo a su país de origen. Y con esta crisis de divisa que tenemos, es el gran problema que tenemos con las transnacionales, que ellos necesitan llevarse su dinero, pero no en bolívares, sino en dólares. Que si ellos hicieron 200.000 millones de bolívares aquí en Venezuela, necesitan transformarlo en dólares para llevárselo. En cambio, si producimos los que vivimos acá, nosotros necesitamos de bolívares. No necesitamos transformar nada. Esa es la importancia. Bien, con el tema del tren, es cierto, tremendo proyecto eso. Pero te voy a explicar que aquí también estamos cometiendo algo inadecuado con la adquisición que estamos haciendo de estos proyectos que son costosos. El sistema ferroviario que estamos llevando a cabo en Venezuela es costoso, importante. Eso es necesario para un país. Y no te imaginas el desarrollo que eso va a traer a todos estos pueblos cuando el tren empiece a funcionar. Lo único que no estoy de acuerdo es que estamos comprando chatarra del siglo XIX, trenes diésel que se manejan, locomotoras que se manejan todavía por rieles, que eso ya no, los países están saliendo de eso y nos lo están vendiendo a nosotros, pues esa chatarra que ya nadie las quiere, porque los que quedan funcionando en el mundo es porque son viejísimos. Pero si nosotros vamos a instalar un sistema nuevo, tiene que ser con tecnología de punta. Fíjate, nosotros tenemos acá en Venezuela un grupo de personas muy bien preparadas, y eso se hizo un prototipo en la Universidad de los Andes,
ese proyecto del TECMAC. Se hizo un prototipo que funciona y todo. Pero no solo eso no es ningún invento aquí de ese grupo de venezolanos, brillantes, porque hay gente con mucha experiencia ahí. Ahí tenemos al profesor Albert Serra, que es una lástima que no se haya sabido aprovechar a este ilustre señor. Físico, matemático, doctor en electromagnetismo. El Estado invirtió en él para mandarlo a otros países, a Alemania, a hacer posgrado, doctorado, y no se ha sabido aprovechar. Y él lo único que quería era poner en práctica eso. Ahora, ¿por qué te digo que esto es lo mejor, tecnología de punta? El tren electromagnético, esa es la palabra, es un tren electromagnético. Ese tipo de tren flota en el aire, él no tiene contacto, no necesita ruedas, sino que es por medio de la repulsión electromagnética. O sea, es como cuando ustedes colocan dos imanes con el mismo polo, él se repele. ¿Viste? Es más o menos al principio, pero con bobinas, es como un motor lineal, un motor eléctrico lineal. Este tipo de tren tiene la ventaja, primero, de que no tiene desgaste mecánico porque anda flotando. Segundo, el tren actual que tenemos permite pendientes únicamente, creo que de 5 grados, 10 grados por ahí. Este se puede hacer con grandes pendientes, o sea que se ahorraría un dineral en túneles. Esa es una de las ventajas, la comodidad. Ahora, ¿qué tuvo en contra ese tren electromagnético acá en Venezuela? Porque cuando se le presentó al presidente Chávez, le gustó, lo aprobó. Pero cuando fue a la asamblea en el 2007, lo engavetaron. No se dijo más ni pío de eso. Primero, los asesores que tenemos, China. ¿Será que a China le interesa que nosotros acá produzcamos un tren electromagnético? No, porque ellos lo utilizan, ellos lo fabrican. Lo fabrica Japón, lo fabrica Estados Unidos. Alemania es una potencia en trenes electromagnéticos. Son trenes que logran velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora. Con seguridad, porque no se descarrilan. Porque ellos en el mismo campo magnético te permite tener ese control, tanto aceleración como desaceleración perfecta. Lo otro, el desconocimiento que tenemos en los gobernantes, vuelvo a caer en eso, que empezaron, y tengo que decirlo claramente, algunos de los diputados a hablar tonterías, de que eso es eléctrico y estamos en crisis de electricidad, aquí no hay energía eléctrica, eso va a ser otro consumo adicional, y es mentira. Más energía se gasta en diésel con el poco de gandola y estos mismos trenes que están comprando, que lo que pudiese consumir ese tren, el tren electromagnético. Porque, y aunado a la asesoría que le brinda los países extranjeros, que no les conviene que Venezuela dé ese paso. Otra propiedad que tiene este tren es que todo se iba a fabricar acá. Que si el primero a lo mejor iba a tener algún inconveniente, pero de ahí se empieza. Alemania cuando fabricó sus primeros trenes no lo hizo perfecto. Hubieron sus errores. Lo mismo China, se han equivocado. Pero han ido desarrollándose hasta alcanzar los niveles óptimos de producción. Y desde allí, desde que tenemos que empezar nosotros, de lo mínimo, para poder desarrollarnos. Y entonces, tenemos la capacidad, brillantes ingenieros que están en capacidad de producir ese tren, el tren electromagnético. Y es una lástima que no se haya tomado en cuenta. Y en la asamblea no caminó, extrañamente,
porque, por ejemplo, los chinos son capaces de pagar lo que sea porque eso no se lleva a cabo. Y digo extrañamente, más allá no podría dar opiniones, pero murió ahí en la asamblea. Y eso sería interesante, que llegara una asamblea capaz de apoyar ese proyecto. Se los digo, sería lo máximo que pudiéramos hacer nosotros. Muy bien. Hemos llegado ya pues al final de nuestro programa por el día de hoy, porque ya el tiempo pues nos apremia. Vamos a darle la palabra al candidato nuevamente para que entonces despida el programa. Fíjense que, como él lo acaba de señalar, pues lo importante de las decisiones que tomaremos el 6 de diciembre tiene que ver con la conciencia y un poco aquello que decía nuestro libertador Simón Bolívar, de escoger siempre, ¿verdad?, sobre todo para los legisladores, hombres probos, es decir, capaces, formados, ¿verdad?, gente que esté dispuesta a trabajar por nuestro país, que tanto lo necesita, y mantenernos precisamente en esa vía de crecimiento y desarrollo económico. Porque, como lo acaba de señalar el candidato, pues, dicho en criollo, aprendemos a caminar caminando. Entonces, es precisamente esa labor. Vamos entonces a hacerle la palabra para que se despida pues por la noche de hoy, agradeciendo entonces la interacción de ustedes también. Adelante con... Bien, aprovecho la oportunidad para, ya para finalizando, pedirle el apoyo y hacerle comprometerme con el pueblo de Sucre en que de quedar elegido diputado de la Asamblea Nacional, voy a dedicar todo mi esfuerzo en luchar por ustedes, porque les lleguen los recursos, por solucionar todos esos proyectos que tienen a medias, porque allá en Caracas les aprueben los proyectos necesarios. Y vamos a cambiar la forma de hacer política, de perdernos, quedarnos encerrados allá en Caracas, en el hotel, porque saben que los diputados tienen su tremenda habitación allá en un hotel. Entonces esa vida es muy buena, pero hay que fajarse acá en las comunidades, ver los problemas que tienen todo el pueblo y buscarle solución, escucharlo todos los meses. Sabe que el diputado tiene suplente. En mi caso, si salgo elegido, si ustedes me eligen, voy a tener 3 suplentes. O sea que voy a tener a quien dejar allá para yo venir a escucharlos a ustedes. Y tengan la seguridad de que les voy a conseguir soluciones a sus problemas. Y voy a luchar por todo esto. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para... La forma de votar por nosotros es fácil. Estamos en la esquina de abajo de la derecha, casi solito. Entonces, no se equivoquen. El que tiene casa ya la tiene, y olvídese del que va a venir, tampoco se dejen manipular por eso. La comida seguirá llegando, pero tenemos que mejorar. Necesitamos equilibrio en la Asamblea Nacional. Equilibrio, no aplanadoras, no gente que desaparezca los recursos, gente que cuando haya actos de corrupción se investigue. Aquí ha desaparecido más de 250.000 millones de dólares y eso está en silencio. No se dice nada. Entonces hay que ponerle un parado a eso, y eso lo tiene que dar el pueblo. Muchas gracias. Cuento con su apoyo y que Dios le bendiga. Muy bien. De mi parte, pues, les deseo feliz noche, ¿verdad? Feliz resto de noche. Y recuerden, entonces, para el próximo 6 de diciembre, cada quien toma su decisión y elige, ¿verdad?, como lo hemos dicho, a conciencia. El voto es un deber y un derecho establecido por la Constitución. La vida también es un derecho, por lo que si conjugamos eso, lógicamente el derecho es para toda la vida.
Hasta un próximo encuentro, Dios mediante.